Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar justamente con el primer módulo de física y vamos a dar inicio de una vez. Tenemos por entendido en realidad por física, ¿no? Como la palabra que proviene del griego físique, que significa físico o el mundo exterior. La física es una ciencia que estudia las propiedades generales de la materia, los fenómenos físicos como la electricidad, velocidad, fuerza, gravedad, magnetismo, etc. La física es una ciencia exacta por sus métodos objetivos de experimentaciones y porque se vale del lenguaje matemático. Es decir, es total y absolutamente exacta. Bien, dentro de esto vamos a ver básicamente el movimiento parabólico. Ya hemos venido trabajando, ¿no?, con el movimiento rectilíneo, también el movimiento circunferencial, pero también vamos a trabajar con el movimiento parabólico, que es básicamente formando una figura de parábola. Para esto vamos a tener características, dentro de las cuales vamos a encontrar como número uno a que la velocidad vertical, o sea, la velocidad en Y, es variable, mientras que la velocidad horizontal, o sea, la velocidad en X, en el eje de las X, permanece constante, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros vemos en el gráfico, ¿no? En Y va a variar, ¿por qué? Porque va a ir aumentando. En X no va a aumentar porque sigue siendo lo mismo. Bien, como punto número 2 o característica número 2 tenemos que en la altura máxima h, el movimiento parabólico solamente existe velocidad horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que ya simplemente no va a haber ningún punto de velocidad, va a quedar en cero. ¿Por qué? Porque va a empezar a caer, ¿no? Entonces, y eso se da justamente marcando la altura máxima de este movimiento parabólico. Bien, como punto número 3 tenemos que el eje vertical se emplea en las leyes de caída libre vertical y básicamente el eje horizontal, las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para esto nosotros ya hemos visto el movimiento rectilíneo uniforme y que básicamente es en el eje de las X, ¿no? Y de línea recta, no hay nada más que ver con ello. Entonces, cuando hablamos justamente del eje horizontal, en el eje de las X, ya que es recto, hablamos, o mejor dicho, vamos a trabajar con la formulación que hemos aprendido solo y únicamente en MRU. Y ya cuando hablamos del eje vertical, trabajaremos con las fórmulas de caída libre, ¿no? Como según se está observando en el gráfico. Y hasta cierto punto tenemos, pues, ¿no?, distintas formas, incluso se van formando los ángulos, ¿no? Bien, ahora la característica número 4, tenemos que la velocidad neta de un proyectil en cualquier punto siempre es la tangente a la parábola. Para eso vamos a tener velocidad neta, velocidad horizontal y velocidad vertical. Estas van a ser las variables que se van a presentar básicamente dentro de esta característica. Bien, tenemos en la característica número 5 que bajo la misma rapidez, ¿no?, V de lanzamiento, dos proyectiles van a lograr el mismo alcance X cuando los ángulos de lanzamiento van a ser complementarios, ¿no? Entonces, solo y únicamente, eso quiere decir que los ángulos que se van a formar van a sumar 90 grados, básicamente como lo podemos observar en la figura. Bien, y como característica número 6, tenemos que bajo la misma rapidez de lanzamiento, un proyectil logra un alcance horizontal máximo cuando el ángulo es de 45 grados. Entonces, cuando ustedes observen, así como en este gráfico, ¿no?, el ángulo de 45 grados, van a poder observar que efectivamente se forma el alcance horizontal máximo, a comparación de otros lanzamientos en los cuales el ángulo es o menor o mayor que 45. Ahora vamos a tener aquí ya un ejercicio resuelto, que es básicamente un ejemplo, una idea de lo que ustedes van a poder realizar a lo largo de los ejemplos que puedan venir tanto en sus prácticas como en sus evaluaciones, ¿no? Nos indica que un balón de fútbol se patea con un ángulo de elevación de 37 grados y una velocidad de 20 metros por segundo. Ahora nos dice halle el tiempo de viaje hasta golpear el suelo. También nos dice que vemos la altura máxima y también el alcance horizontal, teniendo como gravedad justamente el valor de 10 metros por segundo. Ojo,
Para cualquier tipo de formulación o de cualquier tipo de problema, nos tiene que indicar la gravedad. ¿Por qué? Porque hay ciertos ejercicios que se toma como que la gravedad es 9,85, otros dirán 9,9 y otros dirán 10, ¿no? Entonces sí o sí necesitamos saber ese dato para poder nosotros reemplazar. Bien, entonces vamos a tener la solución a este problema. En primera instancia, ¿no? Tenemos que eh, sa- dibujar, ¿no? Dibujar e imaginar justamente el problema y desglosar o sacar las variables que tenemos para ver qué formulación vamos a utilizar. Bien, entonces dibujamos la parábola, indicando justamente el balón de fútbol que se patea con un ángulo de 37 grados, como vemos aquí en el origen, y una velocidad de 20 metros por segundo. Finalmente nos indica el tiempo de viaje, etcétera. Bien, entonces vamos a tener justamente las velocidades y el ángulo y también tenemos un punto que es altura máxima, ¿no? Entonces vamos a utilizar una fórmula donde justamente estén involucrados las velocidades tanto en eje X como en eje Y, la gravedad que ya tenemos como dato y también la velocidad que nos han dado como dato, ¿no? Entonces, y que vamos a hallar el tiempo. Entonces vamos a desglosar, reemplazar en la formulación y finalmente tenemos que el tiempo de A a B, o sea, desde el inicio hasta el final, va a ser prácticamente eh, de 1,2 segundos, perdón, de A a B, ¿no? Del inicio a la parte media va a ser de 1,2 segundos y para saber cuánto es de A a C, vamos a multiplicar por 2, ¿no? Porque prácticamente es el doble, el punto máximo vendría a ser de manera teórica la mitad. Bien, ahora tenemos el tiempo de vuelo, ¿no? Que es aplicando igual la formulación, ¿no? TAC es igual a TAB, a 2TAB y se multiplica por 2 finalmente y vamos a duplicar el resultado. Bien, ahora tenemos en el eje vertical, hallamos la altura máxima usando caída libre del tramo AB, ¿no? Entonces vamos a obtener igual las velocidades y 2 por la gravedad por la altura. Bien, entonces como ya teníamos prácticamente el resultado, mejor dicho, eh, nos indica básicamente que la gravedad es 10, colocamos, ¿no? Simplemente 10. Ahora, si finalmente comprobamos que la velocidad final es cero, ¿por qué? Porque ya les dije que va a llegar a un punto máximo donde ya de ahí empezará a descender. Pero antes de que empiece a descender, tiene una velocidad nula, ¿no? Que llega y como que se mantiene estático unos segundos y luego cae. Entonces reemplazamos justamente ese valor, igual que en la fórmula anterior, y vamos a obtener que la altura es igual a 7,2, ¿no? Ahora dice en el eje horizontal usamos MRU hasta hallar el alcance horizontal. Y vamos a repasar nuevamente en esta fórmula, que es la que prácticamente se ha estado observando, ¿no? En la parte teórica, en las características, reemplazamos y listo, obtenemos el resultado. Bien, aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Donde nos indica que el muchacho está en la torre y lanza la pelota que cae a 20 metros. Ahí la velocidad horizontal del lanzamiento, ¿no? Y la gravedad está. La solución está bastante fácil, ¿no? Nos indica que la altura es igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto es básicamente o viene de caída libre. Entonces reemplazamos la información y nos queda que el tiempo es igual a un segundo. Ahora nos dice que en el eje horizontal, como las reglas nos dicen, vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme. Nuevamente reemplazamos una formulación y listo, obtenemos el resultado, ¿no? Y muy aparte de ello, vamos a tener en cuenta que los gráficos siempre son importantes para ayudarnos a determinar, ¿no? O poder sacar alguno de nuestros datos. Bien, ahora tenemos el último ejercicio que nos indica que una avioneta vuela horizontalmente a la altura de 500 metros con una velocidad de 70 metros por segundo.
Y sobre todo cuando está pasando, ¿no? Básicamente se va a desprender una de las ruedas de la avioneta y nos pregunta a qué distancia va a impactar prácticamente esta rueda, ¿no? Y bien, entonces, obteniendo justamente los resultados, ¿no? O mejor dicho, los datos, vamos a reemplazar en qué? En la fórmula de caída libre porque estamos buscando una velocidad en y. Reemplazamos y nuevamente reemplazamos en el eje horizontal de MRV, la fórmula que obviamente más se adapte y que es la de manera general, y el resultado es 700, ¿no? Es bastante sencillo, jóvenes, entonces no hay nada más que explicar. En estos casos, los ejemplos es cuestión de fórmulas. Ahora les recomendaría que ustedes se asesoren, o mejor dicho, tomen nota, hagan un formulario, ¿no? Por cuenta propia, en el cual ustedes puedan ubicar las fórmulas con sus variables y el nombre de cada una de estas variables, para que de esa manera se les haga más fácil asociar qué fórmula utilizarán en su ejercicio. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a estar viendo, ¿no? Hasta luego.